La muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es uno de los fenómenos más complejos, profundos y universales que enfrenta la existencia humana, desde un punto de vista biológico, que es el cese irreversible de las funciones vitales que mantienen la homeostasis de un organismo, es decir, la detención definitiva de los procesos que permiten la vida, como la actividad cerebral, la circulación sanguínea y la respiración. Sin estos procesos, el cuerpo se desintegra y retorna a sus componentes químicos básicos, los cuales se reintegra al ciclo natural. Sin embargo, la muerte no puede entenderse solo desde lo biológico, pues su significado abarca múltiples dimensiones filosóficas, espirituales, religiosas, sociales, psicológicas y existenciales. Perspectiva filosófica. Desde la filosofía, la muerte es un problema esencial central. Filósofos como Platón, Epicuro, Heidegger y Sartre han reflexionado sobre ella. Platón creía que la muerte liberaba el alma inmortal del cuerpo físico. Epicuro sostuvo que la muerte no debe ser tímida, que cuando ella ocurre, nosotros ya no existimos para experimentarla. Heidegger consideró que la muerte le da sentido a la vida humana. Vivir automáticamente es vivir consciente de la finitud de la existencia. Y Sartre afirmó que la muerte es el límite absoluto de la libertad humana, un hecho que no puede ser experimentado sino solo imaginado. Perspectiva religiosa y espiritual. En casi todas las religiones y creencias espirituales, la muerte no es un final absoluto, sino un paso hacia atrás, hacia otra forma de existencia. En el cristianismo, la muerte da paso a la vida eterna, cielo, infierno o purgatorio, según las creencias. En el hinduismo y budismo, la muerte forma parte del ciclo de reencarnaciones, se asemeja hasta alcanzar la liberación, Moscava o nirvana. En el Islam, la muerte es una transición hacia el juicio de Dios y la vida en el más allá. Para algunas culturas indígenas y tradicionales, la muerte es un reencuentro con los antepasados y el mundo espiritual. Perspectiva psicológica. Desde la psicología, la muerte no es solo un hecho físico, sino una experiencia que impacta profundamente a quienes sobreviven. El miedo a la muerte, tanatofobia, es común y puede influir en las decisiones y sentido de la vida de una persona. La pérdida de seres queridos provoca duelo, que atraviesa etapas como negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Algunos enfoques terapéuticos, como la logoterapia de Viktor Frankl, consideran que la conciencia de la muerte puede dar un sentido más profundo a la existencia. Perspectiva sociocultural. Social y culturalmente la muerte ha sido reutilizada de manera muy diversas. En México, el Día de los Muertos celebra la vida de los difuntos, con altares, comida y ofrendas, mostrando una relación menos temerosa y más festiva con la muerte. En Occidente, la muerte suele ser ocultada o temida, asociada con el dolor y la pérdida. Y en otras culturas, la muerte se entiende como una parte natural y necesaria del ciclo de la vida. Perspectiva científica moderna. En el siglo XXI, la muerte es también objeto del estudio de tecnología y la ciencia. La tanatología estudia el proceso de morir y cómo acompañar a los moribundos y a sus familias. La criogonía busca preservar cuerpos o cerebros a teram- a bajas temperaturas, con la esperanza de futura reanimación, lo que cuestiona los límites de la muerte definitiva. Las investigaciones sobre la conciencia después de la muerte y las experiencias cercanas a la muerte han despertado interés en saber si la conciencia persiste unos instantes tras el cese de la actividad cerebral. En conclusión, podemos decir que la muerte es mucho más que el fin biológico de un organismo. Es un evento total que implica dimensiones corporales, psicológicas, sociales, espirituales y existenciales. La forma en que cada cultura, religión, filosofía o ciencia que la comprenda afecta profundamente cómo se vive la vida, cómo se da sentido a la existencia y cómo se enfrenta a la pérdida de los seres queridos. Por eso aún queda universal. La muerte es también una experiencia profundamente personal y única. El duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso psicológico, emocional, social y en muchos casos físico que experimenta una persona tras una pérdida significativa, aunque suele asociarse a la muerte de un ser querido.
También puede generarse por pérdidas de otro índole, separación amorosa, pérdida de salud, pérdida de empleo, mudanza u cualquier situación que implica un cambio drástico y doloroso en la vida. El duelo es un fenómeno universal, presente en todas las culturas humanas, pero con formas, ritmos y significativos diversos. Su vivencia es íntima y personal, diferencia en cada individuo, dependiendo de su historia, creencias, personalidad, recursos emocionales y apoyo social. El duelo como proceso natural y necesario. El duelo no es una enfermedad ni un trastorno, es un proceso normal, adaptativo y necesario para elaborar la pérdida, aceptar la nueva realidad y permitir que la persona continúe con su vida, sin quedar atrapada en el dolor. Negar o reprimir el duelo puede llevar a consecuencias negativas como depresión crónica, ansiedad, trastornos psicomáticos o dificultades para establecer nuevas relaciones o proyectos. Manifestaciones del duelo. El duelo se expresa en diferentes planos: emocional, tristeza, culpa, ira, miedo, vacío, ansiedad y nostalgia. Cognitivo, dificultad para concentrarse, pensamientos obsesivos sobre la pérdida y idealización del ser perdido. Conductal, ya no frecuente, aislamiento social, cambios en hábitos alimenticios o de dueño. Físico, fatiga, falta de energía, alteraciones, dolor muscular y debilidad. Espiritual, cuestionamientos sobre el sentido de la vida, la justicia divina, la existencia de Dios o una mayor búsqueda de significado trascendente. En conclusión, se puede decir que el duelo es una de las experiencias humanas más universales, profundas y transformadas. A través de él, las personas confrontan la fragilidad de la vida, la pérdida y el sentido de su propia existencia. Es un proceso necesario para sanar, aprender y reconstruir la vida. Después de una pérdida significativa, vivir el duelo plenamente con apoyo y tiempo suficiente es esencial para el bienestar emocional, mental y social de toda persona. Relación entre duelo y la muerte. La muerte y el duelo están profundamente entrelazados, constituyendo dos aspectos inseparables de la experiencia humana. La muerte es uno de los fenómenos biológicos, sociales, existenciales y espirituales más significativos de la vida humana, mientras que el duelo es la respuesta natural, psicológica, emocional, social y espiritual que el ser humano experimenta frente a dicha pérdida. No existe la muerte desde el punto de vista humano, si la vivencia de un duelo por parte de aquellos que permanecen vivos. De igual manera, el duelo tiene como causa principal o directa simbólica la confrontación con la muerte. La muerte como detonante del duelo. La muerte representa la pérdida más absoluta y irreversible que puede experimentar un ser humano. Es un hecho que rompe para ser siempre el vínculo físico, afectivo y cotidiano con un ser querido. Ese corte radical conlleva una serie de reacciones complejas en los sobrevivientes, quienes llegan a asimilar esta nueva realidad. El duelo surge como consecuencia directa de la muerte, ya que permite al individuo procesar emocionalmente la pérdida, comprender y aceptar la nueva realidad, sin la presencia física de la persona fallecida, reconstruir su vida en una función de esta ausencia. Por lo tanto, el duelo es la expresión humana de la necesidad de adaptación entre la muerte. Sin este proceso, la muerte del otro no podía ser integrada psicológicamente y existencialmente. Sin muerte no existirá el duelo en su forma más profunda. Aunque el duelo puede surgir por otras pérdidas, ruptura amorosa, pérdida de empleo, pérdida de salud, la muerte es la más definitiva, porque implica la desaparición total del otro como ser viviente e interactuante. Las separaciones pueden resolverse con reconciliación o reencuentro. La muerte no admite esta posibilidad. Las pérdidas materiales pueden recuperarse, la vida humana no.
Por eso el duelo ante la muerte es el más intenso, el más duradero y el más transformador. La relación entre la muerte y el duelo es indisoluble, fundamental en la experiencia humana. La muerte es el hecho que genera el duelo. El duelo es el proceso que permite comprender, aceptar y trascender la muerte de un ser querido. Sin este proceso, la pérdida será intolerante y desestructurante. El duelo ayuda a reorganizar el mundo interior del doliente, integra la ausencia del fallecido en su memoria, redefine la propia identidad y prepara al individuo para seguir viviendo con sentido a pesar de la pérdida. Se puede decir entonces que la muerte da origen al duelo. El duelo es la respuesta ante la muerte. El duelo transforma la muerte en memoria y en significativo, en aprendizaje para la pérdida y la vida. ¿Qué tal? Hoy voy a hablar sobre un tema profundamente humano, la muerte, el duelo y cómo el psicoanalista Sigmund Freud interpretó estos fenómenos desde su teoría. Aunque la muerte es un hecho biológico, su significado trasciende lo físico, afecta nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras relaciones y nuestra manera de ver la vida. ¿Qué es la muerte? La muerte se define comúnmente como el fin de la vida, el cese de las funciones biológicas esenciales como la respiración, la circulación y la actividad cerebral. Pero desde una perspectiva psicológica, filosófica y cultural, la muerte tiene múltiples significados. Para muchas culturas es un paso a otra existencia, en otras representa un final absoluto. Psicológicamente, la muerte no solo se refiere a lo físico, sino también a la pérdida de vínculos, roles e incluso etapas de la vida. Además, vivimos constantemente pequeños duelos simbólicos, el fin de una relación, el cambio de ciudad o la pérdida de una identidad. ¿Qué es el duelo? El duelo es el proceso psicológico y emocional que experimentamos cuando perdemos a alguien o algo significativo. Este proceso puede manifestarse de diversas formas: tristeza, enojo, culpa, apatía, entre otras emociones. También hay manifestaciones físicas: cansancio, insomnio y pérdida de apetito, y cognitivas: confusión, dificultad para concentrarse. Existen varias etapas del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Sin embargo, no todos siguen estas etapas de forma lineal. Cada persona vive su duelo de manera única. El duelo es natural, necesario y sano. No es una enfermedad, aunque puede complicarse si no se procesa adecuadamente. Freud y su visión del duelo y la muerte. Ahora vamos a centrarnos en lo que decía Sigmund Freud, el padre de la psicoanálisis. En su texto Duelo, Melancolía, Freud hace una distinción clave. Duelo: una reacción normal ante la pérdida de un ser querido. Melancolía: una reacción patológica más profunda que puede llevar a la depresión e incluso al deseo de morir. Para Freud, cuando una persona entra en un duelo, la energía psíquica que estaba puesta en el ser amado debe retirarse poco a poco. Este proceso es doloroso porque implica desapegar el amor y de aceptar que ya no se podrá recuperar ese ser. En cambio, en la melancolía, la persona no puede hacer ese emprendimiento y dirige su rabia y frustración hacia sí misma. Su autocrítica se castiga y puede desarrollar síntomas depresivos. Además, Freud también menciona que el ser humano tiene una ambivalencia frente a la muerte. Por un lado, la niega, le cuesta aceptar su propia finitud. Por otra, la desea inconscientemente en momentos de conflicto, como en los sueños, fantasías o pulsiones. Más adelante, en su obra Más allá del principio del placer, Freud introduce el concepto pulsión de muerte o thanatos. Es una fuerza inconsciente que nos lleva hacia la destrucción, el silencio y el fin. Esta pulsión se opone a la vida que busca crear, amar y preservar. En resumen, para Freud, la muerte no solo es un evento físico, es una realidad física que nos afecta desde que nacemos. En conclusión, la muerte es parte de la vida y el duelo es el camino natural para procesar las pérdidas. Desde Freud entendemos que hay procesos conscientes e inconscientes en juego: el dolor, el desapego, el conflicto interno. Estrategias para facilitar la recuperación. Algunas de estas estrategias son: permitir sentir es fundamental para experimentar todas las emociones que surgen durante el duelo. Reprimir los sentimientos pueden prolongar el sufrimiento. Búsqueda de apoyo. Hablar con amigos, familiares o profesionales puede proporcionar consuelo y ayudarte a sentir menos aislado. Los grupos de apoyo también pueden ser útiles. Cuidar de tu salud física
y mantener una rutina de ejercicio, una alimentación equilibrada y un sueño adecuado pueden mejorar tu bienestar físico y emocional. Establece nuevas rutinas, reorganiza tu vida, retoma actividades que te gusten o aprender algo nuevo puede ayudarte a encontrar un nuevo propósito y significado. Honra la memoria del ser querido. Encontrar formas de recordar y celebrar la vida del ser querido puede ser una manera de mantener su memoria viva y significativa. Buscar ayuda profesional si es que lo requieres. Si el dolor se vuelve abrumador o interfiere con tu vida diaria, es mejor buscar la ayuda de un terapeuta especializado en el duelo. Cierre de etapas vitales. Cada etapa de la vida está marcada por hitos y relaciones que al perderse requieren un proceso de adaptación. Este cierre puede implicar reajustes de identidad, adaptarse a la nueva realidad sin la presencia del ser querido, redefiniendo los roles y relaciones. Reorganización de rutinas, modificar hábitos y actividades que anteriormente se realizaban en conjunto. Reinterpretación de la relación, mantener viva la memoria del ser querido a través de recuerdos, rituales o legados significativos. ¿Cómo sanar una pérdida? El duelo y el cierre según cada etapa de la vida. Todos en algún momento de la vida enfrentamos una pérdida, la muerte de un ser querido, la pérdida de la salud, de un trabajo, de una relación, de una parte del cuerpo o incluso de una etapa importante. Pero ¿cómo se enfrenta realmente una pérdida? ¿Es posible cerrarla sin olvidarla? Hoy hablaremos sobre el proceso del duelo y del cierre emocional y de cómo vive todo esto de forma distinta según la edad y el momento de la vida. Porque el duelo no es una debilidad, es una forma profunda de amar. ¿Qué es el duelo y qué significa cerrar una pérdida? El duelo no es simplemente tristeza, es una experiencia integral que afecta nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y muchas veces nuestra forma de la vida. A veces se siente como un nudo en el pecho, otras veces como una niebla en la mente o una energía que desaparece. Pero, ¿qué significa realmente cerrar una pérdida? Cerrar no es olvidar. Cerrar no es dejar de sentir. Cerrar significa integrar lo que pasó, darle un lugar en nuestra historia y recuperar la capacidad de vivir con sentido. El duelo y el cierre en las diferentes etapas de la vida. Infancia. Un niño que pierde a su abuelo, a su mascota o cambia de casa puede sentirse confundido. En esta etapa, los niños no entienden la permanencia de la pérdida. Y su duelo se manifiesta con cambios en el comportamiento, no con palabras. El cierre se facilita con cuentos, rutinas seguras y mucho amor visible. No necesitan grandes discursos, sino pequeños rituales. Un dibujo, una carta, una semilla plantada en memoria de lo que perdió. En la adolescencia, los adolescentes sienten con intensidad. Pueden parecer distantes, pero por dentro viven el duelo como una tormenta. El cierre aquí implica darles espacio para expresar, sin forzarlos a hablar, y permitirles participar en decisiones o rituales. Es importante que no sientan que tienen que ser fuertes para proteger a otros. Adultez. En la adultez, las pérdidas duelen diferente. A veces es la muerte de un padre, el final de una relación, una crisis económica o una enfermedad. En esta etapa,
el duelo se mezcla con la presión de seguir funcionando. El cierre requiere tiempo, reflexión y también acciones. Resignificar la pérdida, reconstruir objetivos y permitirse volver a sentir esperanza. La vejez. En la vejez las pérdidas son muchas. Amigos que ya no están, el cuerpo que cambia, la independencia que se va. Pero también hay sabiduría. El cierre en esta etapa puede ser muy profundo. Se trata de recordar, agradecer y dejar un legado, de encontrar paz y transmitirla, que ayuda a cerrar un duelo en cualquier etapa. Más allá de la edad, hay herramientas que facilitan el cierre. Nombrar lo que se siente sin juzgarlo, rituales desde una carta hasta una ceremonia o un objeto con valor simbólico. Expresar a través del arte o el cuerpo, pintar, caminar, cantar y llorar. Contar la historia de la pérdida, compartirla con alguien o escribirla. Aceptar la nueva realidad y permitirse construir algo nuevo. El cierre llega cuando ya no evitamos el dolor, sino lo que le damos es un lugar sin que lo ocupe todo. Cuando el duelo se complica, a veces el dolor no disminuye. Pasan los meses y la persona sigue atrapada en la tristeza o la rabia. Se llama duelo complicado y pueden necesitar apoyo profesional. Algunas de las señales de alerta son aislamiento extremo, negación total de la pérdida, depresión profunda, consumo de sustancias, pensamientos de no querer vivir. Buscar ayuda no es fallar, es cuidar de uno mismo. Cierre y mensaje final. No existe una sola forma de hacer duelo. No existe una fecha exacta para superar una pérdida, pero sí existe la posibilidad de sanar, de aprender y de reconstruirse. A veces lo que perdemos nos deja un vacío, otras veces nos deja también una semilla. Que cada uno encuentra su forma de cerrar, de honrar, de seguir, porque la vida no es la misma después de una pérdida, pero puede volver a florecer. ¿Por qué se necesita hablar del duelo? Perder algo o a alguien importante es inevitable. Todos en algún momento de la vida vamos a enfrentar una pérdida, una muerte, una separación o un cambio drástico o hasta una enfermedad. Y aunque el duelo es una respuesta natural, no siempre sabemos cómo afrontarlo. Estrategias prácticas, emocionales y humanas para transitar y facilitar la recuperación del duelo, sin importar el tipo de pérdida que estés enfrentando. ¿Qué es el duelo y qué lo hace difícil? El duelo no es una enfermedad, es una respuesta natural a una pérdida significativa. Puede sentirse como tristeza, ansiedad, rabia, vacío, culpa y confusión. ¿Qué lo hace difícil? La presión social de estar bien pronto. La sensación de que nadie nos entiende. El miedo a olvidar o ser olvidados. Por eso se necesitan estrategias que ayuden a sostener el dolor, integrarlo y seguir viviendo con sentido. Estrategias emocionales y mentales. No te obligues a estar bien. El duelo no tiene un tiempo fijo. Permítete llorar, recordar, enojarte o sentir miedo. Es parte de sanar. Escribe como forma de desahogo. Un diario del duelo, una carta a quien perdiste, o incluso una lista de emociones sentidas puede ayudarte a liberar tensión y entenderte. Hablar con alguien que escuche.
no que solucione. El silencio compasivo de un amigo o terapeuta puede ser más sanador que 1000 consejos. Busca compañía sin juicio. Aceptar que el duelo es un proceso, no un evento. Algunos días serán buenos, otros duros, y eso no significa retroceder, significa que sigues caminando. Cuidar el cuerpo mientras el alma sana. Duerme, come bien, muévete, aunque sea con pequeñas caminatas. El cuerpo también lleva el duelo y necesita ser cuidado. Crea rituales personales. Encender una vela, guardar un objeto, plantar un árbol, hacer un mural. El ritual conecta el pasado con el presente y te da forma para decir adiós. Mantén una rutina básica. En medio del caos emocional, lo simple te sostiene. Vestir, comer, salir un rato, aunque cueste. Es parte de reconstruirse. Estrategias de conexión y propósito. Buscar apoyo comunitario o profesional. Hay grupos de duelo, terapeutas, consejeros. No tienes que pasar esto solo. Pedir ayuda es un acto de fortaleza. Reconectar con lo que te ha sentido. ¿Qué te hacía bien antes? ¿Qué valoras profundamente? La espiritualidad, a la naturaleza, el arte del servicio. Recuperar esas fuentes de sentido es clave para pensar. Transforma el dolor en legado. Convertir la pérdida en un proyecto, en una enseñanza, en una acción por otros. El dolor compartido y transformado puede dar lugar a algo profundamente valioso. No hay fórmulas mágicas, pero sí hay caminos. Sanar no es olvidar, sanar es vivir con memoria, con amor y dignidad. Aún después de una pérdida, si estás en un duelo, que sepas esto, no estás roto, estás de duelo. Y eso también es amor. Paso a paso sentirás que puedes volver a respirar y un día también volver a reír. El duelo no solo es de un ser querido, también puede ser una pérdida económica o material, pérdida de una parte del cuerpo o capacidad física. Adaptaciones según el tipo de pérdida, pérdida de un ser querido, rituales simbólicos como ceremonias, memoriales, escribir cartas al fallecido, crear legado, mantener viva la memoria, álbum, árbol, proyecto en su honor, pérdida económica o material, reestructurar expectativas, adaptar el estilo de vida a la nueva realidad, buscar asesoría financiera o legal para rehacer un plan, cultivar el desapego, identificar qué cosas realmente importan, pérdida de una parte del cuerpo o capacidad física, rehabilitación médica y psicológica, cuerpo y mente necesitan adaptación, aceptar el nuevo cuerpo, validación emocional del cambio físico, reenfocar identidad. Tú eres más que tu cuerpo, descubre habilidades y pasiones.